suscriptores. Bueno, aquí en el especial de 90 suscriptores, perdón por no hacer el especial de 80, pero bueno, les traigo creepypastas de internet y díganme cómo les llamo, o sea, a mis suscriptores en los comentarios. Bueno, comencemos y la historia siguiente se llama ¿Vienes a jugar conmigo? Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes no habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que saliera algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron, lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos. Pasó mucho tiempo y una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la oveja. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro día. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su casa, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa y acto seguido, a la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo y al llegar a casa, me habían llamado. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. Yo en un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla ya que yo tenía también que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa, nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma, ya que mi amiga era asmática. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo, tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma de algún chico del pueblo, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero por otra parte tengo miedo. La siguiente historia se llama Ventilador. Comencemos. Bueno, la historia empieza un viernes. Yo había decidido hacer una fiesta y eché a mis padres de mi casa para que estuviéramos solos. Llegaron mis mejores amigos: Chio, Sandra, Chris, Almu, Rodri, Paco, Carmen, Alberto, Chris, Marijoe, Suki, SPUSK. Entonces yo había pensado hacer un teatro de miedo, una especie de atracción. Sandra, Suki y yo íbamos a actuar, pero Sandra al final dijo que no quería hacer el teatro porque le daba mal rollo. Tampoco quería hacerlo. Carmen sustituyó a Sandra y al final se enrolló y lo hizo. Yo hacía de un fantasma, Carmen de la niña del exorcista, Suki de la novia de Suki y de otra fantasma. Dábamos miedo.
Antes de empezar la atracción, yo estaba mandando callar para poner orden con un palo y no sé cómo fue, pero me corté y Alberto me curó. Lo hicimos por turnos. Primero entraban en la atracción Chio, Almu, Chris y Marijose salieron muy asustadas y antes de empezar con el segundo grupo Chris se hizo una raja en la ceja y Chio se pilló el brazo. Aquello era muy raro. El segundo turno fue peor. Se reían y pasaban así que dejamos de actuar. A Alberto le metieron un puñetazo en la nariz, creo que fui yo, pero me callé. Tantos accidentes en un día. En el teatro invocábamos a los espíritus. Bueno, nos quitamos la pintura y nos pusimos un poco decentes y cantamos. Paco y Alberto se fueron, estábamos tan tranquilos bailando y eso, y entonces oímos un ruido y no sabíamos de dónde PR ese día. Se oía cada vez más fuerte, era un ventilador, se había encendido solo. Todos salieron corriendo de mi casa y Almu y Chio apagaron el ventilador. Cristina Soriano, Chris y yo nos quedamos en mi casa. Yo estaba realmente asustada, porque habríamos hecho ese teatro. Joder, estábamos tranquilas. Bueno, ya no sonaba, pero al rato volvió a encenderse. Yo me asomé a la ventana a gritarle que el ventilador se había vuelto a encender, pero no me hicieron ni puñetero caso. Daba igual, Chris apagó el ventilador y se fue. Me quedé sola, pero no me atrevía a salir del salón, porque se oían ruidos y esas cosas. Mis padres no me creyeron cuando les conté esto. En las fotos salen cosas raras y en mi foto sale una burbuja en mi mano. Realmente creo que invocamos algo. Espero que les haya gustado. La siguiente escena la voy a retroceder yo. Mi hermana dice que mamá la mató. Mamá dice que no tengo hermana. Mi esposa me despertó ayer a la noche para decirme que había un intruso en nuestra casa. Ella fue asesinada hace 2 años por un intruso. Mi hija no deja de llorar y grita en medio de la noche. Le he visto ¡basta, cementerio para pedirle que se detenga, pero no lo haré. No hay nada como escuchar a un bebé reír, a no ser que sea a las 2 de la mañana y estés solo en tu casa. Ser el primero en responder a un accidente automovilístico es lo más traumático que he visto como oficial de policía, pero hoy cuando el cuerpo aplastó de un niño, murió a todo el asesino del coche, abrió los ojos y se rió de mí cuando traté de sacarlo. Supe inmediatamente que sería mi último día en la fuerza. Había una foto mía mientras dormía en mi teléfono. Yo no la tomé, vivo solo. No puedo moverme ni respirar, ni hablar o escuchar. Y es tan oscuro todo el tiempo. Si tan solo hubiese sabido que sería tan solitario, hubiese pedido que mejor me cremen. Llegas a una casa después de un largo y agotado día de trabajo, te acercas al interruptor para apagar la luz, pero te das cuenta que ya hay una mano ahí. Ella me preguntó por qué estaba respirando tan fuerte. Yo no lo estaba haciendo. Lo último que vi fue mi despertador a las 2:07 AM. Antes de que ella pusiera sus uñas podridas en mi cuello y su otra mano en mi boca para amortiguar mis gritos, me senté de golpe, aliviado de que era solo un sueño, pero vi mi despertador y eran las 2:06 AM. Escuché la puerta de mi ropero abrirse.
La siguiente historia se llama No se vayan si no los dejo ir. Esto me lo contó mi esposo. Cuando él tenía como 12 años, dice que después que salían de la escuela se juntaban en la casa de un amigo varios de ellos. Y un día se les ocurre jugar a la ouija. Dice que todos estaban como burlándose diciendo pura estupideces como enséñanos que si existes, apaga las luces y prenderlas, diciéndole que si eres joto y todos muy incrédulos. Hasta que la ouija les dijo que él y otra muchacha se metieran al baño, apagaran la luz, cerraran la puerta. Así lo hicieron, pero él todavía burlándose. Bueno, dice mi esposo que sintió que alguien le respiró en el oído y en eso la muchacha grita y se desmaya. En ese momento alguien lo tocó por atrás y él gritaba que abrieran la puerta porque estaba cargando a la muchacha. No podían abrir la puerta, estaba con seguro, hasta que al fin la abrieron. Él puso a la muchacha desmayada en el sillón. Estaban asustados tratando de despertarla y que de repente se le pusieron los ojos en blanco y empezó a hablar con otra voz que decía que ella era una niña que fue violada y que la mataron. En eso vuelve la muchacha en sí y todos se van asustados a sus casas. Cuenta mi esposo que en donde él vivía no había árboles cerca, todos estaban bien lejos de su casa y que esa noche él veía por la ventana de su cuarto unas ramas rayando la ventana y le dio miedo, se tapó hasta que se quedó dormido. En la mañana vio su ventana como si la hubieran rasguñado toda. Se fue a la escuela y cuando salió fueron otra vez a la casa del mismo muchacho y todos contaron algo que les había pasado esa noche, pues cuando empezaron a jugar dice mi esposo que les dijo, nunca se anden yendo sin que yo los deje ir, todos los que les pasó anoche era yo. Dice mi esposo que nunca volvió a jugar. Comillas. La siguiente historia se llama Llanto de intranquilidad. Esto sucedió en el 2012. Acababa de dar a luz a mi hijo. Nosotros somos de Saltillo, Coahuila. Tenía aproximadamente 3 semanas de haber dado a luz y estábamos mi esposo y yo sentado en la sala de nuestra casa. Mi pequeño ya estaba dormido, lo tenía en la cuna en la habitación, no recuerdo la hora, pero no era muy tarde cuando a lo lejos escuchamos un llanto. Yo le dije a mi esposo debe de ser los vecinos, ya que la esposa siempre lloraba porque si no agarraba la policía a su esposo, se peleaba con sus hermanos, etc. Nos asomamos por la ventana y aún se escuchaba el llanto, después desapareció sin poder ver nada. Apenas nos despegamos de la ventana y tocaron la puerta de nuestra casa fuertemente como con desesperación, por mi cuerpo recorrió un escalofrío y se me acalambraron las piernas. Lo primero que pensé fue en mi hijo y corrí a verlo, él estaba dormido, lo cargué y me paré en la puerta de la habitación. Mi esposo abrió la puerta pero no era nadie, decidimos irnos a dormir mientras mi esposo apagaba los focos de las habitaciones y yo fui a acostar de nuevo a mi bebé. En el cuarto que dormíamos había una puerta que daba al patio trasero en el cual tenía la lavandería. Al momento de recostarlo de reojo vi que algo pasó por arriba de los tendederos tumbando toda la ropa que tenía colgada. Me dio mucho miedo y escalofrío tratando de pensar que era un gato, pero no podía ser posible ya que eran muy largos los tendederos y no podría pasar por encima de ellos o caminando sobre ellos. Ok, esta la voy a leer yo.